¿Por qué nos resistimos al cambio aún en momentos de crisis? Ese es el tema que vamos a estar tocando esta noche, queridos amigos. Los saluda Lilia Sixtos desde la plataforma de reacondicionamiento mental para el éxito, que es donde comparto temas que pueden ser de interés general y sobre todo de actualidad. Así que bienvenidos donde quiera que se encuentren. Espero que hayan tenido un buen día, que hayan estado sobre todo muy atentos de cuidar su salud, cuidar a sus familias, cuidar a todas las personas con las que ustedes se contactan día a día, y que si han podido mantenerse más en casa, pues qué bendición, qué bueno, y pues que todo lo que hayan vivido hoy sea para bien. Así que pues qué gusto podernos comunicar por este espacio, y como lo hemos estado haciendo estas últimas noches, me da mucho gusto poder servir de alguna manera compartiendo temas que pueden ser de interés en estos momentos. Y el tema de hoy, como lo dije en un principio, vamos a hablar sobre el por qué los seres humanos tenemos tanta resistencia al cambio, incluso en momentos cuando sabemos que hay una crisis que necesitamos aprender a lidiar. Hoy hablaremos de 9 aspectos, de 9 puntos específicos que nos pueden ayudar a movernos y eliminar algunas resistencias ante los cambios que evidentemente todos nos vemos precisados hacer. Así que Maricruz, muy buenas noches. Moni desde Cancún, qué gusto. Lani, por ahí también. Celia, bienvenidos todos, y conforme vamos encontrando esta transmisión, les recuerdo que quedan ahí para que ustedes las puedan compartir con personas que estén también necesitando oír esta información. Sobre todo personas que tú notes que se están resistiendo a los cambios que nos están pidiendo a todos en cada país, en cada ciudad, llevar a cabo. Así que vamos a empezar por un primer concepto básico. Este concepto tiene que ver con la filosofía china. Lo maneja la técnica del Feng Shui como un principio básico, y parte desde este hecho. Todo es energía, todo en este universo es energía. Y número 2, que es de lo que vamos realmente a hablar, es todo está en continuo cambio. Nada se mantiene igual. Todo el tiempo estamos sufriendo transformaciones, los cuerpos físicos se transforman, la naturaleza cambia, el planeta cambia, las circunstancias cambian, y necesitamos aprender a fluir con esos cambios. Vamos a entrar sobre este tema directamente, y vamos a hablar de cómo es que el cambio es algo que es continuo y es imparable. Las situaciones de la vida cambian, y estos cambios no están la gran mayoría de las veces en nuestro control. Tenemos la ilusión, los seres humanos, y esto lo hace nuestro ego. Tenemos los seres humanos la ilusión de que podemos controlar nuestra vida. Y en algunos casos, algunas personalidades son mucho más controladoras que otras, necesitan aferrarse más a la seguridad del control para sentirse estables. Y cuando te mueven las cosas, como decimos, te mueven el tapete. Entonces, hoy que han habido tantos cambios, hoy que hemos tenido que ajustar nuestra manera de vida, es muy notable cómo algunas personas, consciente o inconscientemente, se resisten en alguna forma a esos cambios. Por eso, al darnos cuenta, enfrentarnos a nuestra realidad, quitarnos esa ilusión que nuestro ego se resiste a admitir, es verdad, no tengo absoluto control sobre las situaciones, le cuesta muchísimo trabajo el aceptar esos cambios. ¿Por qué? Porque el cambio de alguna manera significa una pérdida, y eso es importante. Al ego no le gusta perder, el ego quiere ganar.
y la seguridad que tiene el ego de sentir que las cosas son como venían siendo, como estoy acostumbrado, como dentro de la zona de confort que todos de alguna manera fabricamos, el ego se siente muy incómodo y se siente muy inseguro, entra en parálisis y entra a veces en rechazo total. Por eso, enfrentándonos a esa cualidad característica de nuestro ego, vamos a ver de qué manera podemos ayudarnos a nosotros mismos y a las personas a nuestro alrededor a poder entender que las cosas que suceden, algunas de ellas son inevitables, algunas son deseables. Inmediatamente notamos que los cambios son deseables, pero a veces pensamos a corto plazo que los cambios no son lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Así que si sabemos que es natural, de alguna manera, como parte de la mente, estar luchando en contra de los cambios, pues vamos a ver de qué manera podemos ayudarnos a que estos los aceptemos de una mejor manera. El primer paso para afrontar una mejor predisposición a los cambios es, primero que nada, aceptar que no podemos hacer nada para detenerlos. O sea, simplemente aceptación. Y ahí es el primer obstáculo que muchas personas hemos visto que tienen. La aceptación a esto es diferente, esto no está funcionando como siempre funcionó, ahora necesito aceptar que algo debo de hacer diferente. Necesito aceptar que quizá no tengo la forma de trabajar como lo venía haciendo. Necesito aceptar que el lugar que me encantaba visitar los fines de semana está cerrado. Necesito aceptar, hoy, por ejemplo, dieron el aviso que los malls, los centros comerciales grandes en los alrededores de nuestro hogar están cerrados y muchos centros comerciales en toda la República de en todo Estados Unidos también están ya cerrando, y ha ido paulatinamente haciéndose más evidente ese cambio. He visto, por ejemplo, algunos negocios que tarde que temprano iban a cerrar, que intentaron hacer medidas de seguridad, medidas de mayor asepsia, de mayor limpieza, de mayor desinfección, usar tapabocas, cubrebocas con el servicio al cliente, negocios como gimnasios, como lugares de masaje, dentistas, estéticas, todos estos donde el contacto humano es muy cercano, haciendo primero medidas de contención dentro de sus instalaciones para tratar de no hacer el cambio total, hacerlo como negociado en partes y en pedacitos, tratando de esperar que no suceda. Sin embargo, conforme han pasado los días y las semanas, nos hemos ido percatando que definitivamente el cambio es inminente. Tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio, y entre más rápido mejor, como dueños de negocio, como empresarios, como clientes, como alumnos, como maestros, como padres, como hijos de familia, con adultos mayores en nuestras familias. Es impresionante la forma como vamos negociando de poquito a poquito, tratando de ajustarnos lo menos posible. Y cuando nos damos cuenta que tenemos que ajustarnos de una manera más definitiva, más decidida, es para muchas personas más difícil que para otras aceptarlo. Así que sí, número uno, partimos por aceptar que existen cosas más allá de nuestro control y que el cambio es inevitable ante la vida. A veces toma forma de una, a veces toma otras formas. Vamos a empezar a caminar por ese rumbo. Si decimos que el cambio es inevitable, todos nuestros intentos de detenerlo sabemos que nos van a cansar, nos van a estresar, o nos van a retrasar el beneficio de hacer esos cambios de una buena vez. Así que, primero que nada, mi primer consejo para esta noche sería: no nos peleemos con el cambio. Mantengamos nuestro ego con algunos ejercicios más tranquilos, nuestra mente más tranquila, para primero saber que si el cambio es inevitable, tenemos que aceptarlo y movernos a través de él.
Dentro de los cambios hay algunos cambios inevitables y otros que nos pueden traer resultados deseables y otros resultados no deseables. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor hay un cambio de escuela para tus hijos, que es natural, que es algo esperado, y que ese cambio ofrece retos. Sin embargo, cambiar de una escuela a la otra, que cambie de una ciudad a la otra, cambiarse de casa, cambiarse de domicilio, cambiarse de trabajo, son cambios que pueden traer un beneficio, que los podemos haber estado buscando y esperando. Sin embargo, el ajuste puede que tome también algún esfuerzo adicional. Algunos de estos, como decía, estos cambios pudieran ser así, de esa manera, deseables, pero hay algunos cambios que pueden ser nada deseables. Y es ahí donde todavía nos cuesta más trabajo, o sea, aceptar una vida absolutamente diferente a nuestra rutina, a lo que veníamos acostumbrados a hacer. Así que no solamente el cambio es inevitable, sino que aunque de momento no podamos entender las cosas que no podemos controlar, es deseable el beneficio que traen los cambios. Son deseables. Todos deseamos que de estos cambios salgan cosas positivas y minimizar las cosas negativas, las cosas que puedan afectar a mayor escala a nuestras familias, a nuestra comunidad, a la humanidad. Así que nuestras vidas tienen más sentido cuando logramos establecer que los cambios, sean o no deseables en el momento, traerán beneficios. En el número 3 quiero hablarles de que los cambios pueden ser no notorios. La vida tiene cambios que a veces son tan pequeños que ni siquiera nos damos cuenta. Y el que no nos demos cuenta no quiere decir que no estén ocurriendo. Ese cambio de manera pequeña que nos empieza a transformar puede ser, por ejemplo, el cambio de nuestras células. En gran medida no nos damos cuenta de todo lo que cambia en nuestro organismo todos los días, todas las noches, conforme nos regeneramos. A lo mejor podemos notar lentamente cosas como el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cabello, el paso del tiempo. Algunos cambios son tan pequeños, se dan en tan pequeña escala que no nos damos cuenta. Otro tipo de cambios puede ser el desgaste de algún objeto, el desgaste de la ropa, el desgaste de los zapatos, el desgaste del automóvil. Sabemos, lo observamos y no nos conflictúa tanto el hecho de saber que esos pequeños cambios, a veces conscientes de ellos o no, finalmente los vamos notando poco a poco y vamos ajustándonos a ellos. Por ejemplo, sabemos que todos a lo largo de los años envejeceremos y tenemos en nuestra mente que eso sucede todos los días y que eventualmente habrán cambios en nuestro estilo de vida que quizá vayamos haciendo de acuerdo a eso. Son cambios tan pequeños que nos permiten irnos ajustando. El cuarto punto es cuando el cambio es drástico, y este es quizá el punto fundamental de lo que hablamos hoy. El cambio rápido, inminente, inesperado, ese es el cambio que nos cuesta más trabajo, porque en esos cambios bruscos es cuando tenemos de golpe una plena conciencia que tenemos que modificar algo inmediatamente. Y por ser así, porque está muchas veces fuera de nuestro control, porque era impredecible, porque no lo esperábamos, quizá porque por falta de prevención no estábamos preparados para ellos. Esos cambios nos detenemos todavía con más resistencia ante ellos. Esos cambios que son como más bruscos ocurren de una manera en que no siempre los podemos prever. Y eso es algo que estamos viendo en el nivel colectivo actualmente, cómo muchas personas están teniendo distintas resistencias, no solamente por el cambio en sí, por el tema de la salud en sí. A lo mejor esto conscientemente empezamos a entenderlo conforme avanzan los días, recibimos más noticias, entendemos más estadísticas, sabemos
Sin embargo, cuando en nuestra vida personal se complican otros factores, vamos a hablar el factor familia, el factor económico, buscamos la manera de aplazarlo y nos resistimos, buscamos cómo negociar con él. Es muy lamentable esto, muy lamentable que algunas personas dentro de esta situación se ven muy vulnerables a nivel económico. Y es quizá porque en nuestra manera de pensar, en nuestros antiguos paradigmas, el que hubieran cambios tan drásticos como lo que estamos viviendo ahora no era algo que estuviera dentro de nuestra esfera de posibilidades imaginadas. De tal manera que si estas familias, personas, profesionistas tenían su vida económicamente resuelta de una cierta forma, dependiendo de su continuo trabajo físico, acudiendo a un trabajo, a un lugar, a una oficina, a un empleo, de pronto el ver que eso tiene que parar por necesidades inmediatas de salud, de seguridad física, la incertidumbre que deja esto, el no haber previsto una contingencia. Nosotros en algunos temas de inteligencia financiera en algún momento hemos mencionado que es muy triste ver cómo la gran mayoría de la población, y puede ser hablando de México, de Estados Unidos, no tiene los ahorros suficientes para vivir 6 meses. Esto lo sabemos teóricamente, pero ahora lo estamos viviendo en la vida real. Estamos viendo casos específicos muy cercanos. A lo mejor alguna de las personas que está viendo esto está en ese caso donde sabemos que es importante ahorrar, sabemos que es importante prevenir económicamente, tener un fondo de contingencia, tener alguna ahorro, algún dinero en inversión, distintas fuentes de ingreso, que si hay una forma de ingreso, no todas se paralicen al mismo tiempo, diversificación, por ejemplo. Es algo que algunas personas quizá teóricamente lo sabían, pero no se habían dado la tarea para crear esta fuente de ingresos o este fondo de emergencias o de contingencia o incluso en sus mismos negocios tradicionales, fondos de contingencia que permitan tener un dinero adicional para sostener gastos en momentos donde suceden cosas inesperadas como esta. Y a veces, decía, la imaginación no nos permite pensarlo, a veces pensamos qué pudiera pasar, que trajera una situación así, a lo mejor una invasión, una cuestión de guerra o de terrorismo, o sea, quizá hay cosas que nos pudiéramos imaginar. Esto verdaderamente nos ha tomado por gran sorpresa a los seres humanos y es ahí donde millones de personas a nivel mundial no tenían un plan B, un fondo de contingencia económico, un ingreso adicional que no dependiera de su propio trabajo. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta para todas esas personas que quedaron en este momento en ese nivel de vulnerabilidad económica. Estoy segura que en el corto plazo se va a resolver. Sin embargo, es una buena lección de aquí en adelante de qué voy a hacer a partir de aquí, porque si esto vuelve a ocurrir, no quiero que me vuelva, como dicen, a pillar los españoles, ¿no? A pillar con los dedos en la puerta. Entonces, cuando es un cambio drástico, el asunto se vuelve más complicado. Ahora, ¿qué es lo que nos hace resistirnos más? Como dijimos, si el cambio es ineludible, es inevitable, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos tratando justamente de hacer todo lo posible para permanecer y que nada se modifique. Quisiéramos retrasar esos cambios, disminuir el impacto, y si todo esto no funciona, todavía algunas personas usan otro recurso de la mente que es la negación. Esto no va a suceder, esto a mí no me va a afectar, esto se va a resolver antes de que me toque a mí directamente, es una exageración y la negación es un comportamiento mental, es un comportamiento de una aparente protección para no sentirme fuera de mi zona de estabilidad mental y emocional.
tratando de bajar esos niveles de estrés de los que hace unos cuantos días hablábamos. Pero la negación no se puede sostener por mucho tiempo. Y en estos casos, lamentablemente, la negación incluso puede llevar a acercarnos a mayores riesgos que queremos evitar. Por eso, si hoy en día tienes cerca de ti alguna persona que esté en esta etapa, aún en etapa de negación, es importante hablar con ella, es importante quizá compartirle este audio, ayudarlo o ayudarla a concientizarse de una manera más clara, porque en este momento todos estamos juntos. Cuando, por ejemplo, esta negación ocurre a nivel individual, vamos a hablar de temas de salud, que una persona fuma demasiado y está en la negación de la resistencia y la negación de a mí esto no me va a hacer daño. He visto muchas personas que fuman durante muchos años de su vida y nunca adquirieron una enfermedad como el cáncer o enfisema pulmonar. Y hay una negación, probablemente eso o el alcoholismo o el tomar demasiados refrescos, azúcares, sea una decisión personal que primero que nada afecta a la persona, obviamente afectan a las familias, pero de alguna manera el grado de afectación queda reducido a un cierto nivel. En este caso en particular, hablándose de algo que tiene que ver con el sistema inmune y el contagio de un virus como este, tal y como lo hemos aprendido en estas semanas, el que una persona sea irresponsable y tenga psicológicamente este proceso de negación o de resistencia, no solamente lo daña a él, sino que daña a todo un grupo de personas que pueden estar muy cerca de él, grupos más extendidos, compañeros de trabajo, gente que ni siquiera se conozcan, que estén en transportes colectivos, en negocios, en fin, se puede volver algo mucho más grande, el impacto puede tocar a más personas. Así que es importante educarnos y por eso me pareció que este tema de la resistencia al cambio es muy importante para compartirlo a nivel de comunidades. Ese paso siguiente, cuando tenemos que pasar por, después de la negación, la incredulidad, la resistencia, tratar de minimizar el cambio, es llegar al momento de la aceptación para que entonces podamos tener menos energía invertida en esa lucha interna contra los cambios, para entonces poder hacer que el cambio se vuelva más sencillo, lo podamos implementar más fácilmente. Primero, asumir que efectivamente en este cambio todos tenemos pérdidas. Esperamos que las pérdidas no sean humanas y las pérdidas más valiosas son humanas. Por eso es que los cambios valen la pena, porque todo es en una escala menor de valores comparado con la vida humana. Y si lo ponemos desde ese punto de vista, si tenemos pérdidas económicas, si tenemos pérdidas de vacaciones, si tenemos pérdidas eventuales de momentos de fiestas de familia, de eventos, incluso de terminar años escolares o cosas drásticas que pueden estar haciendo las universidades, escuelas en este momento, tenemos que ir a nuestras prioridades de vida y a nuestra escala de valores y saber cuáles son los valores más importantes que tenemos que cuidar hoy, las cosas que son más importantes, y estoy segura que ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo más importante es la vida humana. Ahora, no es la vida humana solo mía, de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, de mis padres. Tenemos que extender nuestro nivel de conciencia y pensar en un nivel más amplio y pensar es la vida de la mayor cantidad de personas posibles, partiendo de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro continente y de todo el planeta. Así que todo lo que podamos hacer por minimizar y poner en esa escala de prioridades que lo más importante es la vida humana, en esa medida vamos a darnos cuenta que no salir a un centro comercial, como hoy veía bromas, ¿no? De cerraron el mall, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a ver el lado positivo, voy a ahorrar dinero. En fin, obviamente esos centros comerciales están perdiendo dinero, hay gente empleada que no está trabajando ahí, evidentemente hay pérdidas.
Tú has tenido pérdidas, yo he tenido pérdidas, no solamente económicas, de viajes, de vacaciones, de poder ejercer de mejor manera nuestra libertad, de poder viajar a otro país, otra ciudad, a ver a alguien de tu familia que necesita acompañamiento, si está enfermo, o simplemente visitar a la familia. Todos estamos teniendo pérdidas y ahí es donde tenemos que tener ese nivel de compasión de unos con otros, entender que es así. Ahora, dejar atrás es importante. Dejar atrás para podernos mover hacia adelante es muy importante. Cualquier cosa que sea pérdida en este momento. Yo hoy tenía varios días de no entrar a la bolsa, a ver la bolsa de valores y las inversiones que nosotros hemos aprendido que es importante este tema de diversificar y hemos tomado algunos cursos en relación a eso y había estado escuchando nuevamente otro día de crash en la bolsa de valores y no había entrado haciendo cosas que me parecen mucho más importantes, como es aprender, comunicarme con gente querida, etcétera. Pero hoy me metí a ver la bolsa de valores y efectivamente hay un desplome y cada quien lo podemos ver a nuestro nivel. Digo, wow, qué interesante este fenómeno que está pasando. Y ¿sabes qué? En otro momento de mi vida quizá eso me hubiera angustiado todavía más y lo vi como parte de una consecuencia, como un desapego saludable de decir, eso es lo menos importante. Si hoy la bolsa de valores perdió tantos puntos y eso a mí me afectó en tanto económicamente, en lo que va de una semana, de dos, de tres, ¿sabes qué? Eso eventualmente se va a recuperar. Todos sabemos que estas crisis, cuando han venido situaciones de este tipo, o guerras, o cosas complicadas que afectan la economía, sabemos que eventualmente eso va a cambiar y que esto además da posibilidad para que nuevas industrias se generen, para que a lo mejor ahora la bolsa de valores se va a cambiar a invertir en recursos que ayuden a la salud del planeta, a la salud de las personas, está, en vez de invertir en medicamentos, en guerra, en armamento, a lo mejor este momento va a cambiar la dirección de los inversionistas a ver a otro nivel de conciencia que nuestro dinero lo debemos de invertir en algo diferente de lo que quizá se estaba haciendo. Entonces, en el momento es la pérdida, sin embargo, estar en paz con cualquiera de las pérdidas que cada uno de nosotros de distintas maneras y en distintos niveles podamos tener es súper importante. María, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Feli, también ya te vi por ahí. Entonces, el dolor es normal. El dolor es normal, pero tenemos que aprender a lidiar con ese dolor. Y te lo digo de esta manera, a veces vamos a poner una situación diferente, un divorcio. Personas que deciden separarse por un divorcio y hay un dolor. Y en ese dolor viene una confusión emocional de decir, a lo mejor me duele tanto porque quiero regresar con esa persona. Y a lo mejor esa relación de verdad era una relación tóxica que no era saludable mantenerla. O el tema de una persona que está viviendo un problema de una enfermedad. A lo mejor el dolor de la pérdida de una persona no es que quisiéramos que esa persona estuviera aquí sufriendo, es el dolor una consecuencia natural de ser humano. Entonces, a veces el dolor lo volvemos sufrimiento cuando nos aferramos a él. Yo te diría, todo lo que sea material en este momento, por más estresante que pueda ser también, piensa, esto va a pasar. La abundancia y la prosperidad del universo tiene sus propias fórmulas, sus propias reglas, sus propios procedimientos y energía que ni siquiera los podemos percibir conscientemente, pero sabemos que existen. La naturaleza siempre se regenerará, la prosperidad y la abundancia encontrará la manera de volver a surgir, así que si en este momento la parte económica es algo que también está haciendo esta situación para ti más complicada, procura ser creativo, procura usar los recursos lo mejor posible, ahorrar en lo mejor posible, confía en que cuando es una situación a nivel global, a nivel de país, hay en algunas formas de tener ciertos apoyos
que puedan darse a la población más necesitada. Entonces, sé que esto a nivel económico, en una gran cantidad de casos, es algo que lo vamos a superar todos, y yo sé, cada quien a su distinto nivel. No quiero minimizar para nada personas que en este momento dependen de un solo sueldo que se les ha venido hacia abajo y que de verdad no tienen un recurso económico. Sé que en Estados Unidos se está trabajando en hacer un plan de contingencia y se van a hacer algunos procedimientos para ayudar a personas, familias que se quedaron así con cero recursos, un par de meses de contingencia que se están aplazando también. Evictions se dice en inglés, o sea, sacar a personas de sus casas porque no han podido pagar los impuestos o no han podido pagar la renta o no han podido pagar la hipoteca. Se están haciendo ya, se están tomando por el Congreso ciertas medidas económicas para minimizar el daño. Entonces, mantente informado en esas cuestiones. Si vives en Estados Unidos, México todavía no ha llegado a este punto de crisis. Todavía no he sabido de que el gobierno esté empezando a crear algún fondo de contingencia para ayudar a este tipo de situaciones de personas realmente con un problema muy serio, pero también es una invitación a ponerse creativo, es una invitación a decir en este momento qué puedo hacer para ser productivo, cómo puedo producir, y siempre la mente tiene la habilidad y la capacidad de hacerlo. Entonces, el dolor estará ahí, pero tratemos de no apegarnos a él. Esto nos va a permitir cambiar y evolucionar. Una vez que aprendemos que esos cambios, por dolorosos que sean, por incómodos que sean, están, y que nuestra realidad va a cambiar, porque es evidente que toda la humanidad estamos haciendo un giro, un cambio y un movimiento en nuestra manera de pensar, la manera de priorizar, la manera de valorar las cosas, la vida, la salud, la naturaleza, los temas de ecología, los temas de prevenir situaciones como estas financieras. Haremos cambios y más nos vale hacerlos, a todos hacer estos cambios, porque estos cambios lo que hacen es transformarnos, nos obligan a transformarnos y a ser creativos y a planear, pensar en nuevas posibilidades. Y eso es motivador, es liberador. El ser humano ha podido vivir hasta este momento en la humanidad, porque una vez que ha cruzado por esos momentos de dificultad y de riesgo y difíciles, se levanta de donde se tiene que levantar para lograr todavía hacer mejor las cosas. Y tenemos que confiar en eso como seres humanos, que aunque es difícil y pueda ser doloroso y estresante para muchísimas personas en este momento, todo puede ser posible, sobre todo si tienes fe en tu parte espiritual y sientes que esa parte espiritual también tiene que ver con todas estas leyes universales, o sea, no solamente la parte de la religión, sino las leyes universales. Sabes que la vida va a buscar siempre mantener la vida, que el universo siempre buscará tener prosperidad y abundancia, que la tierra misma, lo estamos viendo, se está sanando en lugares donde la actividad ha bajado, y que hoy que yo me asomaba por mi ventana y veía de que el invierno se está yendo y que el árbol que queda totalmente sin hojas ya está teniendo hojas, digo, qué maravilla que la naturaleza está teniendo un descanso de nosotros y que no necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestra mano para que haga su propio proceso de regeneración y de cambio de estaciones. Así que enfócate en eso, observa la naturaleza, sal en esos lugares donde puedas estar seguro. Si tienes un jardín, camina en tu jardín, obsérvalo, comunícate con esa energía de la naturaleza, de cómo se renueva, a pesar de que el jardín se ve totalmente desierto y muerto en el invierno, los árboles sin una sola hoja, como confiando la naturaleza en sus propias herramientas de creación y recreación, volvemos a ver que sale nuevos retoños, y creo que eso mismo es lo que nos va a pasar a nosotros. Así que me voy a despedir, no sin antes leerles
una historia más que me pareció muy linda para dejarlos con esta reflexión también. Este es del mismo libro, después cambiaré de libro, pero por lo pronto sigo con La oración de la rana, del que algunos de ustedes me han preguntado el título y el autor, Anthony de Melo. Aquí habla del yo, del ser. Está dividido el libro por temáticas y este tiene que ver con el yo. La historia dice así: un tallista en madera llamado Qing, o sea, en China, acababa de terminar aquí le llaman el yugo, que es esa barra de madera pesadísima de donde cuelgan las campanas y que tiene que estar bien sólida, etcétera, para que la campana pueda sonar y hacer su trabajo. Entonces, ese tallista de madera acababa de terminar un yugo de campana y todo el que lo veía se maravillaba, porque parecía obra de espíritus. Cuando el duque de Lu lo vio, le preguntó: ¿qué clase de genio es el tuyo que eres capaz de hacer algo así, algo tan bello? Y el tallista respondió: Señor, no soy más que un simple trabajador, no soy ningún genio, pero le diré una cosa: cuando voy a hacer un yugo de campana, paso antes 3 días meditando para tranquilizar mi mente. Cuando he estado meditando durante 3 días, ya no pienso en recompensas ni en emolumentos. Cuando he meditado durante 5 días, ya no me preocupan los elogios, ni las críticas, la destreza, ni la torpeza. Cuando he meditado durante 7 días, de pronto me olvido de mis miembros, de mi cuerpo, de mis brazos, de mis piernas y hasta de mi propio yo, y pierdo la conciencia de cuánto me rodea. No queda más que mi pericia. Entonces voy al bosque y examino cada árbol, hasta que encuentro uno en el que veo en toda su perfección el yugo de la campana. Luego mis manos empiezan a trabajar. Cuando he dejado mi yo a un lado, la naturaleza se encuentra con la naturaleza en la obra que se realiza a través de mí. Esta es indudablemente la razón por la que todos dicen que el producto final es obra de espíritus. ¿No les parece bellísima esta historia? Bellísima historia, bellísima historia. Y me lleva a reflexionar. Quédatela tú para esta noche y piensa en esa historia. O sea, 3 días de meditar y empiezas a quitarte esto de tu mente, 5 días de estar a solas, de parar tus pensamientos, de parar el ego, de parar el corre-corre, de parar esto, de parar lo otro, 5 días. Imagínate tú como ese tallador de madera, estando en esta oportunidad muy impresionante que la vida nos da de tomar esos minutos, pero realmente de parar nuestra mente y de estar en esos momentos de silencio y de meditación, de silencio con nosotros mismos. Un día, otro día, otro día, cuando nos olvidemos de todos esos pensamientos preconcebidos, de si lo que decimos está bien, de si está mal, de si me van a elogiar, de si no me van a elogiar, de si todas esas cosas que nos ocupan en el día a día, y que a través de nosotros en este proceso podamos estar haciendo ese trabajo individual, personal, interno, a través de nuestra respiración, a través de técnicas de meditación, de oración, de la manera como tú lo puedas llevar a cabo o estés dispuesto a aprender a hacerlo. Y estarnos preparando para que todo lo que esté surgiendo de nosotros sea esas obras de arte, sea eso maravilloso, esa creación que va a surgir y que está surgiendo, yo así lo siento, que está surgiendo a través de nosotros. Es hermosa esa historia, muchachos. Ojalá que esto les dé esa paz, esa tranquilidad, esa mente clara, abierta, dispuesta
a dejar que el Espíritu actúe a través de ustedes, quitándonos y no estorbando con nuestros pensamientos, porque estamos millones de personas con la posibilidad de hacer eso. Imagínate el salto cuántico, como decía el otro día, que podemos hacer entre todos si todos nos damos la oportunidad de no desaprovechar este momento tan peculiar que estamos viviendo. Así que los dejo con este pequeño cuento. Espero verlos pronto. Cuídense mucho, manténganse seguros. Hay tanto que hacer en casa, hay tanto que hacer dentro de nuestra casa. Hay tanta limpieza, no solamente ya que termines de hacer la limpieza de tu casa y de desinfectar todo y estar pendiente de eso, nuestra limpieza mental y nuestra limpieza emocional es súper importante igualmente. Y eso, por supuesto, que mantiene nuestro sistema inmune todavía en mejor estado. Así que les mando besos, les mando abrazos, porque haciéndolo de esta manera podemos hacerlo. Y gracias que tenemos esta oportunidad de comunicarnos de esta manera. Les mando todo mi cariño y sigamos cuidándonos unos a otros.